Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia sobre Abraham que nos va a impartir el profesor Ángel Barahona, director del Departamento de Humanidades, teólogo, filósofo, experto en mímesis, discípulo de René Girard y tantísimas cosas. Para nosotros, maestro y padre en esta universidad al que acudimos para que nos eduque y para que nos... sí, pero porque así entendemos nosotros cada vez que escuchamos a Ángel, yo y sé que muchos más, ¿no? No le entendemos como una erudición para coger apuntes. De hecho, yo no cojo apuntes, yo le escucho para intentar ser educada de nuevo, y eso es lo que debería ser la universidad, ¿no? Un lugar donde nos educamos, no solamente cogemos conocimiento, pero ese conocimiento está en los libros, no, ya está todo escrito, sino que necesitamos ser educados y para ser educados también necesitamos la vía oral, ¿no? Escuchar, no solamente leer, escuchar y ver. Eso es lo que necesitamos para volver a ser educados. Y la universidad debería retomar de nuevo estas herramientas que son las propias de los padres y de los educadores, ¿no? Escuchar y ver. Y hay otros que para eso hacen y hablan. Y ese papel y esa misión la tiene Ángel Barahona, amigo del Instituto Newman, al que acudimos a él tantísimas veces. Muchas gracias, Ángel. Gracias a todos vosotros, los que estáis aquí presentes, que da un gusto ver humanidad y compartir el tiempo en tiempo y espacio. Muchísimas gracias, y gracias a todos aquellos que estáis detrás de la pantalla porque no habéis podido entrar y que nos seguís también. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y te doy la palabra, Ángel. Él tiene una lección preparadísima, preciosa, pero además, como educa, le gusta que habléis, ¿vale? Entonces tenemos luego espacio, vamos a dejarle un poquito escuchar, porque si no, ¿de qué vamos a hablar si no escuchamos antes? Pero vamos a escucharte, y luego tendremos un espacio para las preguntas, para hablar, para el diálogo. Perdón, esta conferencia tiene un contexto, que es una exposición de Abraham, El nacimiento del yo, que está en la universidad de forma presente durante estas 3 semanas, hasta creo que el 9 de mayo, en el pasillo central de la universidad, para todos aquellos que queráis verla, leerla. Es densa, pero yo creo que ayuda mucho también a poderla degustar tranquilamente, ¿no? Como está escrita, y es nuestra casa, pues a medida que vayamos pasando, pues cada día un parrafito, ¿no? Que nos ayude a ir calando como lluvia fina. Bienvenido, Ángel, gracias. Sí, os la recomiendo. Yo ya me la he leído entera varias veces, antes de ahora, de que estuviese expuesta, porque me regalaron el panfletito. Y la verdad que es una preciosidad, porque tiene todos los elementos que tiene que tener comprender el personaje, ¿no? Tiene un momento de antropología cultural, otro momento de historia y mito, otro momento de escritura y otro momento de actualización que es muy bueno. Por ahí quería yo empezar, porque Abraham, no sé cómo suena a vosotros, pero a ver, miro a ver si puedo mirar para todos. Abraham, como que suena muy antiguo, ¿no? Este nombre, ¿qué me tendrá que decir a mí? Pero gracias a la propuesta de Rocío, que siempre se la agradezco y no es una cuestión de halago, porque cuando me propone algo siempre orienta toda tu semana y todo tu mes a veces de búsqueda, de lectura, de meditación, de tal, y de profundización. Y claro, lo que yo he descubierto en Abraham en estas 2 últimas semanas, desde que me lo dijo, es alucinante, porque yo no había leído a Abraham en el contexto de cumplir años y sentirme un anciano. Y de repente me he sentido identificado con él absolutamente, ¿no? Y luego además en el contexto, ¿no? Porque nunca lo lees desde la misma posición. Y estaba en el contexto de ¿qué? De una cosa que estaba escribiendo, y en el contexto de lo que estaba escribiendo y meditando me ha surgido una asociación que me parece muy interesante, porque Abraham es un tipo, es un fracasado, es un hombre que lo ha intentado todo. Vosotros que sois jóvenes todavía no podéis tener esta experiencia, entonces iros y no escuchéis esto. Pero si alguno aquí que ya ha entrado en poder mirar para atrás y decir, ¿qué he hecho en mi vida? Y a ver cómo valoro lo que ha pasado, etcétera. Entonces a lo mejor está más cerca de Abraham.
Y yo lo que he visto es que la actualidad de Abraham, en mi contexto personal, es radiante, iluminadora, porque no me siento un fracasado, pero todos tenemos un punto en el cual hay algo que se nos ha escapado al control, ¿no? Y a este hombre se le ha escapado al control, que siendo un patriarca semita, y esto es importantísimo desde este punto de vista, el inicio de la exposición es muy bueno, un patriarca semita, evidentemente, sin hijos, su vida es una terrible tragedia, porque patriarca significa que reproducir vástagos es su sistema de protección frente a las amenazas y la hostilidad de otros clanes y tribus que conviven alrededor y que se atacan mutuamente y se roban mutuamente, y es su ejército. Entonces, por eso también la poligamia es importante en este contexto, ¿no? Porque se podía tener hijos con esclavas que formaban parte de tu clan y al tener una relación de consanguinidad con el patriarca eran tus hijos, ¿no? Y esto le pasa a Abraham. Entonces, en este contexto es un hombre frustrado porque tiene 80 y tantos años y no ha podido tener un hijo. Y esa frustración es insoportable para un patriarca. Esa es la primera. La segunda es el anhelo de un nómada, de un arameo errante, que es como se le define, ¿no? Es tener una tierra donde reposar sus huesos, donde poder enterrar sus huesos. Y a la edad que tiene, sentirse que todavía es un cabrero que va para allá, a los pastos que se le van poniendo por el camino del Éufrates, sin encontrar un sitio donde reposar sus huesos, es frustrante, ¿no? Y una tierra que es hostil, porque además luego a lo largo de su vida experimenta una cosa que es vital para la fe, aunque nos parece que no, que es años, décadas de silencio de Dios, de no encontrarlo por ningún lado y de haber recibido una noticia y haber desaparecido de su horizonte de experiencia, ¿no? Y por eso hay momentos en los que pasa hambre, tiene que bajar a Egipto, momentos en los cuales en ese itinerario vital, en ese camino que tiene que recorrer, de descubrir que la vida es una transición de nada a nada, tal vez, o de nada a todo, tal vez, pero que parte de la experiencia de tener que romper con todo y desarraigarse de su familia, de su clan, de su seguridad, de pertenecer a algo, ¿no? Para ponerse en riesgo, inaugurando un camino que no sabe a dónde le lleva ni a dónde le va y donde no tiene ninguna garantía. Y esto es muy actual, porque si alguno está así, leerá a Abraham de una forma distinta a aquel que es joven, que no ha tenido esa experiencia de frustración todavía de tener o no tener hijos y que todavía no encuentra su primer trabajo o su primer intento de idolatrar una estabilidad, que es lo que nosotros traduciríamos como la búsqueda de la tierra, ¿no? Y en este contexto colectivo, ya no personal, otra cosa mucho más interesante todavía, ¿no? La tierra como algo a lo que no diría yo dar culto, venerar no es la palabra en tanto en cuanto nosotros la entendemos de esta forma ecologista en la que vivimos, pero podría traducirse perfectamente, ¿no? Este anhelo de tener una tierra está muy actualizado cuando uno lee Laudato Si y ve que el proyecto de Dios para nosotros es cuidarla, la tierra, que se nos regala como un don, que no la poseemos porque no es nuestra, sino que es un regalo recibido y por lo tanto custodiarlo es la palabra que utiliza Génesis, no poseerlo, destruirlo, consumirlo, agotarlo, etcétera, como estamos haciendo en este capitalismo salvaje en el que vivimos, sino quererlo, agradecerlo, custodiarlo, y ese es el punto que él realmente anhela, ¿no? De poder llegar a un momento en el cual tenga un lugar para brevar sus ganados, para establecerse, para poder disfrutar de sus nietos, verlos jugar en este regalo que va a recibir como una promesa de la que no tiene garantía ninguna, algo que tiene que ir descubriendo en el tiempo, ¿no? Por una parte. Y la otra es súper actual también, no solamente es esta cosa ecológica y el Laudato Si y tal, no, la sostenibilidad y tal, está ahí detrás de Génesis. Sino la cuestión de la sexualidad, es una cosa muy importante, porque un patriarca que no tiene hijos
el sexo es muy importante. Y es importante y no es baladí el plantearnos cuál es el problema que tiene Abraham con la sexualidad. Vivimos en un mundo que quiere ser estéril, que no quiere tener hijos. Vivimos en un mundo que lo que anhela Abraham lo odia, sobre todo en el mundo occidental. Y este miedo que tenemos al sexo en el mundo occidental, al sexo, digamos, lo banalizamos, lo superficializamos, lo convertimos en cantidad de experiencias, agotamos todas las posibilidades que nos ofrece en una especie de huida hacia adelante, una sobrepuja en la cantidad de experiencias hedonistas de placer, porque nos asusta, nos da un pánico terrible el sexo verdadero. ¿Y el sexo verdadero qué implica? El riesgo de la fidelidad, el riesgo de una fecundidad no querida, el riesgo de la libertad de los hijos, la amenaza de que un hijo se te muera antes que tú, las peleas entre los hijos. Ese es el sexo verdadero con todas sus consecuencias, como dice en la mística de la carne de Fabrice Hadjaji, ¿no? Abraham lo anhela y nuestra sociedad lo rechaza. ¿Qué tendrá que decirnos Abraham en este sentido, no? Uno no es persona si no engendra vida, si no se abre a la vida. ¿Y cómo se abre uno a la vida? ¿Y cómo se relaciona con la vida? Y este es el punto del anhelo de tener un hijo para un patriarca como Abraham. En este contexto también tiene mucho que enseñarnos, porque en el fondo esta negación de la sexualidad en todas sus consecuencias, las consecuencias de la fidelidad, del matrimonio, del amor a Sara, etcétera, que en Abraham están también en plena lucha y en plena contradicción, porque como no puede esperar a que se manifieste, porque uno de los problemas que tenemos todos, y eso Abraham también es nosotros, es la impaciencia, ¿no? Entendemos qué podría ser, cuál es el plan de Dios para nosotros, pero nos precipitamos en el abismo pensando que no llega, no nos comprende, Dios no existe, sus silencios son horribles. Me ha prometido un hijo y aquí no aparece nadie, ni viene nada, Sara sigue estéril, su mujer se ríe de él porque es un crédulo. ¿Qué está pasando, no? Ya está, lo que nosotros hacemos. No podemos esperar, la impaciencia es el problema. Porque no confiamos, la fe es una confianza, un acto de confianza que se renueva en cada acontecimiento, y si ese acontecimiento no acontece, valga la redundancia, pues nos precipitamos en el abismo de tener que ejercer nuestra libertad, creyendo que es un acto de libertad y de afirmación y de realización, anticipándonos al plan de Dios pensando, lo reinterpretaré. A lo mejor que lo que hay que hacer es lo que me permite la ley. La ley semita es que si una esclava tiene el hijo mío, que yo le hago, ¿no?, en el regazo de la mujer legítima, el hijo es de la mujer legítima y pertenece a mi estirpe. Pues será eso. Y esto es lo que sucede cuando nosotros lo traducimos a nuestra impaciencia, a nuestra forma de interpretar la historia, a nuestra forma de distanciarnos del plan de Dios que no nos gusta, porque el plan de Dios siempre pasa por la cruz. Hago un salto epistemológico aquí, porque de Abraham a Jesucristo hay 1800 años, pero este es el punto, que como nos escandaliza el sufrimiento, la cruz, nuestros planes no cumplidos son una frustración permanente y pensamos que Dios es un malvado, que no quiere mi bien, que no me ama, porque no me concede aquello que me apetece o aquello que mi corazón me está pidiendo, pues yo me adelanto a sus planes y lo que genero es una catástrofe que multiplica todavía más soledad, más violencia, más decepción, más angustia, porque Agar, inmediatamente, esta mujer que es egipcia, árabe, que es el origen de los ismaelitas, porque su hijo se llamará Ismael, y que es una de las consecuencias de ese pecado de Abraham, del problema que hay todavía entre palestinos y judíos. O sea que la cosa de la historia tiene tela marinera, ¿no? Porque Isaac se considera el primogénito y los judíos se consideran el primogénito, pero nació después. El primero que nació es Ismael, por eso el Corán hablará de que Ismael también iba a ser sacrificado en el monte Moria antes. Y esa es la legitimidad que ellos esgrimen sobre la mezquita de Omar o la mezquita que está en el Al-Sharif, en la explanada de las mezquitas, ¿no? Que era el lugar donde iba a ser sacrificado Ismael. Pero Agar y Sara no pueden vivir juntas. La competencia, la rivalidad entre dos mujeres, que una considera el complejo de no haber podido ser madre y en la otra el éxito de haberlo sido siendo esclava,
es una rivalidad girardiana insoportable. Y al final Abraham se tiene que repudiarla y mandarla al desierto, y luego ya viene toda esa historia que cuenta el Corán, que es muy interesante, ¿no? Donde Dios se le aparece y el ángel Gabriel la ayuda a sobrevivir y tal, y bueno, otra historia. Como dice Daniel, el rector, siempre estoy abriendo carpetas y carpetas y no cierro ninguna. Esa carpeta la cerramos, pero es otro tema interesantísimo. Bueno, entonces a lo que voy. La actualidad de Abraham es rabiosa, tiene que ver conmigo, con mí. Y una cosa muy interesante, porque la acción de Dios siempre se manifiesta a contratiempo y contra la naturaleza, para que se vea que Él es el que regala, el que actúa, el que da, el que quita. Y por eso las grandes mujeres bíblicas todas son estériles. Sara es estéril, Rebeca es estéril, Raquel es estéril y la Virgen es virgen. Es todo contra lo natural, porque la acción de Dios tiene que manifestarse grandiosa para que el hombre no se la pueda atribuir a sí mismo. Porque tú puedes reconocer la acción de Dios en una cosa, pero te aseguro que a los 2 días te la atribuyes a ti mismo. Porque la vanidad es un tema interesantísimo, el endiosamiento es nuestra tendencia natural y pensar que nos lo debemos a nosotros mismos es lo lógico. Y agradecer a Dios significa convertirse, cambiar el chip, ver las cosas desde otro punto de vista, abandonarte, escuchar los silencios de Dios, cómo habla a gritos en los silencios. Y eso requiere reconocerle a Él como actor, como creador, como el que lleva la historia. Y eso no lo soportamos. Al final, ser nosotros espectadores de la acción de Dios en la historia, no lo soportamos. Queremos ser artistas, creadores, innovadores. Forma parte de nuestro ego y de nuestra vanidad el saber que somos el protagonista principal de nuestra historia. Pues Abraham es el espectador. Desde el primer momento lo que juega aquí, tanto el descubrimiento del yo que habla la exposición, que es muy importante porque Abraham se descubre a sí mismo en diálogo con el Dios que le llama, pero lo que dice Génesis lo importante es que Abraham, es decir, el hombre, reconozca quién es Dios y cómo actúa Dios, que conozca cuál es, digamos, el chip de Dios, la característica principal de la acción de Dios en el diálogo que trata de establecer con el hombre desde Adán. Desde Adán en el mito y desde Abraham en la historia, porque eso es muy importante, ¿eh? Buber, Kierkegaard hablan en plan filosófico y hay muchísimos libros que hablan de Abraham. Un amigo mío que es doctor honoris causa por esta universidad, que ahora mismo es el director de la National Gallery, lo conocéis todos, ¿no? Porque ya vino aquí hace un tiempo y además fue padre de un alumno nuestro y tal, fue director del Museo del Prado y ahora está. Me dijo que en su paso por los Uffizi, la National Gallery y el Prado, había visto que una de las pinturas más representadas de toda la iconografía occidental era Abraham y el sacrificio de Isaac. Abraham es un paradigma. Abraham no es cualquier persona. ¿Y qué muestra ese paradigma? Lo digo por abrir bocas y luego me quieres interrumpir y tal. Vemos, ¿no? ¿Qué nos evoca Abraham? Que es Dios el que se quiere poner en contacto con nosotros, el que nos llama a la existencia, nos convoca a un diálogo, a una interlocución, y que nos quiere enseñar una forma de relacionarnos con Él. Hay muchas formas de relacionarse con Dios, la mística, la oración, la teología, lo que queráis. Pero hay una cosa muy importante en este lenguaje de Giussani que hay en la exposición muy interesante, que es una presencia de un misterio que se te impone pero como misterio, es decir, no te coarta la libertad, pero te sobrecoge porque te tienes que enfrentar a ello, quieras o no. No puedes elidirlo. Evidentemente lo puedes elidir porque la libertad no te la conculca Dios, ¿no? Pero se te impone un misterio al que tienes que dar una respuesta. No para solucionarlo, porque el misterio es inexplicable, es impenetrable, es inabarcable, es inefable, todas las palabras que queráis, ¿no? Para poner el énfasis en que no es penetrable por la razón humana, pero es sobrecogedor, porque es lo divino que aterriza en la historia y convoca, llama a un hombre a ponerse en interlocución con él. ¿Y cómo lo hace? ¿Lo puede hacer a través del discurso teológico? Sí, a alguno le puede valer, pero casi todas las herejías del mundo vienen de los teólogos. O sea que es complicado, porque suspender tu prepotencia, racionalidad y tu omnicomprensión metafísica de las cosas
es sobreponerte a un Dios habiendo creado un ídolo para sustituirle, y es muy peligroso. En la mística, como decía, hoy estoy muy contento porque yo no lo llamo padre espiritual, pero es con el que me confesaba. Se ha muerto esta misma mañana de un melanoma en el cerebro, y él lo decía: ten mucho cuidado con los misticismos, porque cuando vas ante el sagrario tienes que estar muy, muy pendiente de no hacerle decir al Señor lo que tú quieres hoy. Muy pendiente, atentísimo, a escuchar, y si no te dice nada, soportar el silencio. Bueno, pues eso es otro de los temas por los que habla, los caminos por los que habla, pero el que es inequívocamente bíblico es que Dios habla en la historia, con acontecimientos, y es otra palabra muy, muy yusian, el acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento por el cual Dios se pone en contacto con un hombre como Abraham? Si Abraham no tuviera necesidad de tener un hijo, ni de tener una tierra, si Abraham no estuviera en esa condición de precariedad, de necesidad total, de pobreza, de precariedad absoluta, no escucharía a nadie. Nuestra prepotencia es sorda a toda llamada de Dios. Por eso dice el Salmo: al soberbio lo miro desde lejos. Pero Abraham está necesitado, está frustrado. 80 años ha intentado ya la naprotecnología, la fecundación in vitro, la conquista por las armas de la tierra de Canaán. Lo ha intentado todo el pobrecito. No ha conseguido nada. Y su impotencia es tan alucinante que mira hacia arriba. Bueno, mira hacia arriba, o más bien pone el oído, porque Dios habla a través de mediadores tan estúpidos que pueden ser unos mediadores absolutamente escandalosos. Cuidadito. Que el mediador de Dios no tiene que ser un santo, varón, intachable, que me habla desde la atalaya de su santidad reconocida. Puede servirse de un pecador y de un sinvergüenza y no pasa nada. Es como la prostituta de Ámsterdam, cuando anunciaba al pueblo que llegaban los aliados el día D y que ya se acabó la opresión nazi. Era una prostituta, pero una buena noticia, que salvó a muchos, ¿no? Pues la noticia no la tiene por qué dar una persona perfecta, desde nuestro nivel de edad, ni un santo, ¿no? Puede ser Abraham para Lot, ¿no? Ya que estamos aquí, debajo de esta estatua, que estuvimos hablando con el autor hace poco tiempo, es la mujer de Lot. Puede ser esta incoherencia de este hombre pecador que es capaz, por salvar su vida, de engañar al faraón y decirle que Sara no es su mujer, sino su hermana, porque sabe que el faraón tiene derecho de pernada sobre las mujeres bellas que habitan la tierra de Egipto, y miente y la hace mentir, y según la Biblia queda claro que la usa como esposa a Sara, porque era preciosa. Describe el Midrash y la Escritura que era una mujer bellísima. Este es Abraham, un sinvergüenza, un pecador que prostituye a su mujer. Este hombre ha sido llamado por Dios y convocado a su encuentro para tener un diálogo con Él, para mostrarnos a nosotros que Él es el padre de la fe. Pero la fe no era intachabilidad, credulidad absoluta, creer lo que no se ve, metafísica en estado puro. ¿Qué es la fe? Experimentar un acontecimiento. San Pablo lo dice muy claro, en dos momentos hablando, y en la carta a los Hebreos también se dice muy claro, ¿no? Una es cuando dice, caminad de fe en fe. Tenemos que traducir fe por la palabra aramea que subyace, no como la entendemos nosotros siempre como algo intelectual, sino como emunah, que significa aprender, apoyarse en lo sólido. ¿Y qué es lo sólido? San Pablo lo dice, si Abraham tuviera que defendernos ante nosotros, ¿qué es lo que él piensa que es la fe? No diría, la fe es... ¿no? Iba a decir una palabra inconveniente. No. Isaac, ven aquí. Mira, esto es la fe. Yo era un tío estéril, mi mujer infecunda. Esto es la fe. Es incontestable, no es un argumento con el que podamos debatir y entrar en... No, a mí esto no me lo refuta nadie. Yo que he sido tantas veces convocado a debates para ser humillado por filósofos ateos,
en lo público y en lo privado. Y siempre digo, cuidadito, yo no voy a entrar, siempre digo al Señor, rezo antes y digo, Señor, que no entre yo en diálogos capciosos, que no me deje arrebatar por la vanidad y trate de argumentar de forma apabullante para sentirme vencedor, porque vencer respecto a los argumentos de la fe es perder. Y si gana el otro, pues peor todavía, porque se ratifica en su ateísmo. Lo único que puedes decir es, esto es la fe. Mira, yo era un errante arameo, sin tierra ni hijos, un pobre desgraciado. Lo traduzco a mi historia personal, pero no lo voy a decir aquí porque es muy público. Pero esto es lo que yo era y esto es lo que ha pasado. Lo que ha pasado, lo que ha sucedido, lo que ha acontecido, ¿no? Eso es irrefutable. Tú interprétalo como quieras, pero yo sé que para mí era estéril en buenas obras, estéril como incapaz de amar a alguien por encima de mí mismo, estéril porque yo era incapaz de perdonar, estéril porque yo era incapaz de reconocer la libertad del otro y amarla, porque yo era incapaz de vivir con una mujer a la que no quisiera cambiar la forma de ser, yo era incapaz de eso, o de tener unos hijos a los que no quisiera domesticarlos para que no me hiciesen sufrir y someterles cambiándoles su libertad por su esclavitud hacia mí. Ese era yo. Y sin embargo, mira lo que está pasando. Es decir, el testimonio, que es, como dice Benito XVI, lo único que podemos hacer los maestros, dice así, ¿no? Necesitan maestros testigos y no maestros apabullantes. Pues es esto lo que hace Abraham como paradigma de la fe. Mostrar a Isaac como un acontecimiento. Entonces, esto es la actualidad de Abraham, este personaje. Cerramos este capítulo y abrimos otro, ¿vale? Si no me tienes nada que preguntar o alguien nada quiere preguntar, seguimos adelante, otro capítulo. ¿Qué enseña Abraham respecto a lo que es la fe que el hombre tiene que aprender? Bueno, pues esto es otra cosa muy importante. Nosotros siempre vemos la fe, o al menos yo la veo, vamos, por lo menos cuando hablo de nosotros hablo de la humanidad. Y os incluyo a todos porque esa es la vanidad del filósofo, ¿no? Que hablo siempre en nombre de la humanidad. Lo perdonáis, ¿no? Es pensar que la fe es ¡pap!, un toque mágico y para siempre. No, la fe siempre está sometida a la precariedad. Cualquier cosita que te pasa, como decía Fawad Hajjaji, yo era un prepotente nihilista, hasta que la enfermedad te toca y te dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Puedes asegurar un codo a la medida de tu vida, asegurarte la salud de no sé qué forma, y de repente todas mis euforias idealistas del nihilista se vienen abajo, temblaban mis piernas, ¿no? Pues la precariedad es un punto importantísimo, ¿no? de que no hay magia que haga perenne una experiencia de fe. Hoy has visto un milagro y no te ha servido más que 2 minutos. La precariedad de saber que nada tengo seguro, que todo es inestable, que la fe no es un toque mágico, ni una seguridad metafísica, ni algo inamovible en el plano intelectual. La fe está siempre amenazada, tiene que ser siempre, siempre, siempre revivida en cada acontecimiento, y es un itinerario, un camino. ¿Por qué Dios, cuando elige a un pueblo o a una persona, lo que hace es ponerla en camino? Israel, sal de Egipto, 40 años de Éxodos, el libro más importante de la Torá, es un camino. A nosotros nos gustaría tener las cosas claras, evidentes, diáfanas, no tener dudas teológicas. Israel tiene que aprender en la duda, en el desierto, en el hambre, en la sed, en la angustia, en ver que tus hijos están pasando hambre y en Egipto tomaban cebollas y patatas, por lo menos era una esclavitud que garantizaba cierta alimentación. Y aquí ahora, dependiendo de un maná asqueroso que ya estamos aburridos de él, la historia repetitiva, rutinaria, monótona, el hijo enfermo, ¿pero esto qué es? Es que esto es lo que hay que aprender, que la historia es un camino que renueva siempre el repudio o la aceptación del plan de Dios. Esta es la fe. O el repudio, el rechazo o la aceptación del plan de Dios, como camino, que cada día se renueva, que cada día cuando te levantas tienes que hacer como el Salmo, me levanto en la aurora pidiendo auxilio porque no sé qué voy a hacer hoy, si la voy a liar, si me voy a ir con una alumna, si voy a traicionar a mi mujer, si voy a traicionar mi historia, mis hijos, mis alumnos, voy a ser un escándalo. Todos los días esa amenaza subsiste de una u otra forma.
Y por eso, atentos. Y atentos a esto, porque la historia es aleccionadora en este sentido. Israel no posee la tierra. En el año 1948 y 1949 la ONU le reconoce como un Estado. Israel posee la tierra en una inestabilidad alucinante, de terrorismo, de violencia, es tremenda, ¿no? Abraham posee la tierra, lo único que posee es la tumba de su mujer que compra con unas cuantas monedas de plata para poderla enterrar. Esa promesa no se cumple. Sí se cumple, porque la tierra de la que está hablando no es de silicio, con olivos. La tierra que en Abraham nos promete a nosotros, y por eso le elige a él, para que viéndonos como él, precarios, estériles, incapaces de darnos la vida, porque él no se puede dar el hijo a sí mismo ni la tierra a sí mismo, impotentes para darnos la felicidad, porque Abraham es un buscador de la felicidad. ¿Tú te puedes dar la felicidad a ti mismo? ¿Consiguiendo qué cosa? ¿Un trabajo mejor? Te cansarás de él a los 2 días. ¡Ay, qué bien! Una mañana le he dado a una persona la posibilidad de trabajar. ¡Qué bien! Yo sé que dentro de 2 años va a empezar a exigir, a cambiar de idea, a pensar, vaya universidad, etcétera, ¿no? Y vaya tío, el gordo este que me ha entrevistado hoy. Nada es para el hombre eterno, perenne, estable. Dios no puede dejar que un ídolo le sustituya. Y en ese ídolo puede ser Sara, Isaac, mi mujer, la tierra, el trabajo, el coche nuevo. Se te queda viejo a los 2 días y ya no te vale lo mismo en el mercado si lo quieres vender. Es muy interesante esto. Segunda historia, ¿vale? La fe es un camino, por lo tanto no hay magia, por lo tanto es un aprendizaje permanente, por lo tanto es siempre un vaivén, un diálogo permanente en acontecimientos en la historia con Dios, que habla a través de mediadores inválidos, no fiables, como nosotros. Siguiente paso. Pero llega el Hijo, porque Dios es bueno, y como ha hecho una alianza y ha hecho una promesa, y la promesa es lo que Dios hace con nosotros, no lo sabemos cuándo, pero a ti Dios te ha hecho una promesa, si no estarías hoy aquí. De que vas a tener un hijo. Y que aun cuando en el camino tú decidas interpretar esa voluntad de Dios como que no acontece y por lo tanto Dios es un malvado o no existe, o no me gratifica o no me concede lo que yo creo que me debería de conceder porque me lo merezco, porque soy un tío que hace sacrificios, reza todos los días, ayuna todos los días, te lo crees, ¿no? Que podías ser merecedor de que Dios fuese contigo más ostensible, más, ¿no? No. Bueno, pues en el camino Él tolera, porque ama más tu libertad que sus propios planes, que tengas un hijo con una esclava y que te vayas de prostitutas. Prostituta significa una cosa muy interesante, porque Dios elige a Abraham, vuelvo a Isaac, me lo recuerdas por si me voy, ¿vale? Porque Dios cuando elige a Abraham no elige a un tío que no sé qué fe tiene. Es hijo de Terach, que era un rico ministro de Nimrod, que vivía en Babilonia, ¿sabes? Politeísta. Su padre se encargaba de hacer ídolos y Abraham de venderlos. Cuenta un Midrash, que es un género de herésico judío muy interesante, que Abraham un día le daba de comer a los ídolos de su padre y como no comían, los rompió todos. Y cuando llega su padre al negocio y ve la tienda deshecha y todos los ídolos por el suelo, y ¿qué has hecho? Me has arruinado, yo vivía de esto, le vendía ídolos a... Y dice, pero si no comen ni beben ni nada y los has fabricado tú, ¿qué me van a conceder a mí? Pero politeísta, el Midrash trata de reconvertir a Abraham al monoteísmo, pero Abraham es un politeísta. ¿Qué significa que es un politeísta? Lo mismo que tú. ¿Qué crees tú y qué creo yo? En el placer, en la salud. Ahora que estamos con la COVID, solo crees en la salud, estás amargado y cuando te constipas ya piensas que tienes el bicho. Te entra pánico, el amor al dinero, el amor al otro, como ídolo que te garantiza compañía en tu soledad. Tantas veces he tratado yo a mi mujer como un ídolo y luego como a los ídolos, se les desprecia también, ¿eh? Ese es el vaivén, ¿no? Abraham es un politeísta, un idólatra, y nosotros somos fabricantes de ídolos. Y como no soportamos al Dios verdadero, porque el Dios verdadero te lleva a la verdad y no quieres verla, la repudias la verdad, porque nos obliga a convertirnos, conocer la verdad nos obliga a convertirnos, a cambiar de mentalidad, y no queremos, y seguimos pensando que lo que nos falta es un poquito más de placer, un poquito más de salud, un poquito más de estabilidad, un poquito más de inmortalidad, porque ya somos viejos.
¿Un poquito más de qué? ¿De transhumanismo? ¿De ciencia? ¿De tecnología? ¿Qué nos falta? ¿Un poquito más de qué? Idólatras, fabricantes de ídolos. Estamos siempre fabricando dioses de recambio. Y hacemos dioses de recambio hasta de nuestra propia mística. Y hacemos de la fe una religión. Y la religión se convierte en ideología y entonces los demás, los ateos, la rechazan porque saben que es ideológica, que es un mantra que te has aprendido. Pero no puedes poner a Isaac ahí delante como incontestable testimonio de lo que ha pasado. Porque tratas de argumentar y tratas de hacer ídolos que representan a Dios, pero son falsos. Pues eso le pasa a Abraham, cuando de repente se le concede al hijo, que es un acto libérrimo de amor de Dios, de concederle a un tío de 80 años un hijo y a una mujer cínica, que cuando le dicen los enviados, los mediadores, los pobres, que vienen de parte de Dios, que van camino de Sodoma, que vas a tener un hijo, y se ríe hasta el punto de que le tiene que poner a Isaac, que significa en hebreo risa. Luego ríen de alegría, porque esto es lo que tiene también la Biblia, ¿no? Que juega con nosotros a este tipo de juegos lingüísticos tan interesantes. Te reíste porque desconfiabas de que la voluntad de Dios se iba a cumplir teniendo un hijo, y ahora te tienes que reír de alegría porque este hijo sí que es tuyo, no es de Agar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tienes un hijo con 80 años? O como ahora que lo quieres tener por fecundación in vitro, cuando has frustrado tu vida laboral y a los 45 años te sientes sola y entiendes que a los 65 vas a estar sola y entonces la empresa te va a dar una patada y no te va a servir de nada haberte dedicado toda tu vida a labrar un porvenir laboral, pero tú lo que querías era tener una matriz fecunda y no la tienes, pues que el hijo se convierte en un ídolo. Y no puedes soportar que se muera antes que tú o que se ponga enfermo, o que te desobedezca, o que su libertad te hiera. Y empieza la neurosis freudiana, edipiana, paternofilial, maternofilial. De sobreprotección, de neurosis, de no saber cortar el cordón umbilical, de concederlo, de que el hijo se desmadra porque se convierte en un dios y lo sabe. Se acabó la relación parental. Pues Isaac me pasa lo mismo. Dios dice, vamos a ver, ¿quién te ha dado Isaac? ¿Tú? Pero si es un tío impotente, a ti no te salva ni la protectología, pero si tú no tienes quien lo arregle. Te lo he dado yo, el que te lo da, te lo puede quitar, ¿no? Dámelo. Y aquí viene toda la parafernalia cultural de... y viene el feminismo radical, el patriarcalismo, el matar al hijo, qué bestialidad. Porque lleno de sentimientos te escandalizas de que Dios te pueda pedir que mates a tu hijo. Es lo mejor que te puede pedir Dios, que mates a tu hijo. Bueno, no lo toméis en serio. Los que tenéis hijos, aunque a veces dan ganas de matarlos, también hay que decirlo. Y los que sois padres espirituales, más de una vez te gustaría matar a alguno, decir, pero este idiota que no se entera, será posible, lo mataría. Pero bueno, decide de que hay que matarlo. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque subiendo al monte Moria, hay el Targum Neófiti, que Díaz Macho, que es un exegeta interesante que se ha pasado toda su vida dejándose las pestañas, estudiando los códices que hay en el Vaticano y tal, encontró un Targum del siglo I, el Neófiti I, que cuenta cómo este Targum son comentarios a Génesis 12 o a Génesis 18, son comentarios de los rabinos o de los estudiosos judíos sobre pasajes de la Torá, ¿no? Hay una palabra que aparece ahí, hay tres cosas que son muy interesantes en esa subida al monte Moria, en la obediencia que lleva a Caravaggio a representar a un hombre profundamente destruido, con un cuchillo a punto de clavárselo a su hijo en el cuello, que lo ha torcido como un cordero, con la yugular hinchada, para que se vea bien dónde tiene que pegarle el tajo, ¿no? Esto es muy interesante. Recuérdame luego que hable del pacto. Pues subiendo, Isaac, que no es idiota, porque además dice la Escritura que no era un niño, como nosotros pensamos, sino era un adulto, que podía tener 14, 16 años, le dice, padre, vamos subiendo y entiendo que hay que buscar un monte, los montes son siempre sagrados, son siempre lugares de encuentro del cielo con la tierra, ¿no? Y entiendo que hay que subir allí al altar, llevamos el burro, llevamos la leña, pero ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Quedaros con este verbo, Dios proveerá. O sea,
Abraham entiende que la profecía o la promesa es de futuro, para todas las cosas. Dios no es magia, no es la lámpara de Aladino que la frotas en tu oración y aparece, ¿no? Si fuera así, al final nos creeríamos que es todo obra nuestra. No, Dios se da un tiempo, se da sus silencios, se da su apartarse, se da que tú experimentes si quieres o no tener relación con Él desde tu libertad, ¿no? Entiende que hay una promesa y se fía. Pero fijaros lo que le dice. Volveremos. Volveremos. ¿A quién se lo dice? Si va solo con Isaac, volveremos es un plural. Si Abraham fuera sincero con Isaac, le tendría que decir, volveré yo, tú te vas a quedar allí, ¿no? Volveremos. Y allí San Pablo y toda la patrística, Ireneo, Orígenes, Crisóstomo, San Agustín, que comenta este pasaje, dice, porque ya intuía la resurrección de Cristo. Por eso me encanta en esa exposición, ¿habéis visto el cuadro de Chagall, donde está Abraham intentando sacrificar a Isaac? ¿Habéis visto lo que hay en la esquina de la derecha? Chagall es judío, pero tiene el Calvario. Hace una asimilación, lo habrá contado muy bien Rocío. ¿Por qué hacéis así? El Calvario y el Moria están a 100 metros en Jerusalén. Evidentemente hay una asociación clara, ¿no?, de que está anticipando la resurrección del Mesías. Pero claro, 1800 años antes, no hay ninguna garantía de que podamos hacer esa especie de exégesis comparativa. Pero el método herésico lo permite, ¿no?, que es lo que hacen los judíos con la Torá. Interpretarlo al libitum, ¿no?, asociando de forma libre todas las cosas, ¿no?, pero muy importante. Pero hay otra palabra que también aparece en el Targum Neófiti que es muy interesante, que es akedá. Akedá, evidentemente, es difícil luego de traducir, ¿no?, pero está ahí, ¿no? Porque cuando ya le va a sacrificar y Isaac se da cuenta de que él es la víctima sacrificial, le dice a su padre, akedá, que significa átame. Hay dos cosas interesantes que luego os contaré en el pacto, porque los animales que Dios le dice a Abraham que tiene que partir por la mitad para hacer la alianza, que nombra el Génesis, son los mismos que aparecen luego en el Levítico y que son los que luego en el templo de Jerusalén se podían cambiar por monedas del templo para hacer los sacrificios, los pichones, el cordero, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí igual, hay el akedá sienta cátedra para el futuro, porque a partir de ese pasaje donde Isaac será la figura paradigmática que estará permanentemente presente en todos los sacrificios desde antes de que tuviesen templo, que ya hacían en el propio desierto, dentro de la tienda de la reunión, en el altar de la Caporet, donde sacrificaban a los animales para derramar la sangre, y todo el significado de la sangre es otro contexto y está en la última conferencia que dimos aquí, en la que algunos de vosotros no estuvisteis, sobre el anuncio de la Pascua del Padre Florencio y yo, pero que os invito a que la veáis porque está por ahí en una newsletter. Pero no hablemos ahora de la sangre en este momento. Cuando le va a sacrificar, Isaac se da cuenta de que él es la víctima y dice, átame. Por eso los corderos en el día del Yom Kippur y el día previo al Pesaj, a la Pascua, los atan. Y por eso no se le pasa a los evangelistas por encima que a Jesucristo le atan en el pollo de Pilatos para flagelarle. Y le atan así, a los corderos se les ata de manos para que no puedan salir corriendo, rebelarse, patear cuando les van a sacrificar, cuando les doblan el cuello, para hacer que la yugular se hinche y sepan dónde pegar el tajo. Y no pierdan ni una gota de sangre, que luego tiene que ser aspergida sobre la multitud para que reciban el perdón de los pecados el día de Yom Kippur. Eso es Isaac. Akedá significa átame fuerte, Padre, que yo no me resista, dice el Targum Neófiti. Y tachan la palabra akedá porque inmediatamente el que está escribiendo ese comentario targúmico sabe que va a ser interpretado por la primitiva iglesia del primer siglo inmediatamente como referencia a Cristo. Pero es lo que dice el Génesis, que de alguna manera todo está anticipando a Cristo. La sangre de Abel está anticipando a Cristo, el sacrificio de Isaac está anticipando a Cristo, el que José no sea asesinado por sus hermanos, pero
para convencer a Jacob de que José ha muerto, matan a un cordero y con la sangre del cordero tintan la túnica talar de José, que es un regalo de su padre Jacob, para que esa sangre, ese cordero que ha muerto en lugar de José, sea representativo de que hay una continuidad, un hilo conductor en toda la historia de la Biblia que va a un punto. ¿Cuál es el punto? Y tercer elemento clave del pasaje. Dios proveerá. Volveremos a que da. Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá. ¿Y qué provee Dios? Un cordero. Es lo que provee, ¿no? Le detiene el ángel y le dice: deja a tu hijo Isaac. Dios ha probado ya tu corazón. Sabe que no idolatras a Isaac. Sabe que tú sabes que Dios da la vida y la muerte. Sabe que tú sabes que todo es bien para ti, incluso la muerte de tu hijo, al que habías idolatrado, al que pensabas que era el heredero, al que le ibas a regalar la tierra, todas sus posesiones, porque era un patriarca muy rico. Ya has dicho en tu corazón que Dios es lo más importante. Por lo tanto, ya eres un hombre feliz, que era lo que ansiabas tú. Tierra y el hijo son sucedáneos de la felicidad que busca Abraham. Ya eres un hombre feliz. ¿Por qué? Porque has descubierto que Dios es papá. Por eso Cristo dirá en Getsemaní, Abba, y no la traduce San Jerónimo en la Vulgata, porque esa palabra es técnica. Dios no es padre putativo, padre autoritario, padre... es papá. Y no puede un niño que llama a su padre papá pensar que su padre le va a matar, o su padre quiere el mal para él. Hay un abandono en la voluntad de Dios como buena. Esa es la felicidad del hombre. El reconocimiento de que Dios quiere para mí el bien, incluso que se muera mi mujer o mi nieto. Que estoy viviendo una Pascua donde todo parece que está amenazado. Yo eso me lo esperaba en la Cuaresma. Y mira que este año, que la he vivido mejor que nunca la Cuaresma, en todos los sentidos litúrgico-clericales, legalistas, oye, me está pasando en la Pascua, que si un nieto no se rompe la tibia, que si el otro coge el COVID, que si... Bueno, no os voy a contar mi historia, pero ahí está el punto. Dios es bueno, aun cuando lo que te pase desde tu punto de vista sea terrible. ¿Cómo? ¡Qué escándalo!, ¿no? ¡Qué escándalo! Pues eso es la vida de la santidad. Reconocer que la acción de Dios pasa por la cruz, porque más escándalo que el que perdona al hijo de Abraham no perdona a su hijo en el Calvario, es el mismo Dios. ¿Y por qué a su hijo no le perdona y a Isaac sí? Porque a ti te perdona. Decía antes que se ha muerto un hermano mío, presbítero, dominico, esta mañana, ¿no? Yo siempre me confesaba con él y siempre decía lo mismo. Cristo no tiene ninguna cuenta que saldar contigo. Quedas perdonado, ¿no? Pues eso es lo que ha hecho Jesucristo sustituyendo a Isaac. Eso es lo que ha hecho con la sangre de Abel que reverbera en el cordero. Por eso, desde el inicio de Abel, muerto como un cordero, hasta el cordero del Apocalipsis, lo que revela la Escritura es que Isaac es el paradigma. Fijaros qué importante es Abraham. Porque esta clave hermenéutica es vital para entender por qué Dios a Jesucristo no le perdona la vida. Y no porque sea un Dios sádico necesitado de sangre, reparador, expiador, en el sentido anselmiano de la teología medieval, ¿no? Del Dios que tiene que reparar el pecado de los hombres, castigando a su propio hijo para reparar el... No. ¿Qué va? Es mostrarnos el camino de que detrás de la muerte está la resurrección, de que detrás de la vida viene la vida, de que detrás de la sangre viene el vino nuevo, y el vino nuevo vuelve a ser sangre en este ciclo hermenéutico cerrado por Cristo en la Eucaristía, el sacrificio por excelencia, ¿no? Que estaba ya prefigurado en Isaac. Por eso en la Escritura, en la exégesis, los teólogos llamamos a eso figura tipo, ¿no? Porque está siempre prefigurando a Cristo todo lo que sucede en la historia anterior. Y ya está. Un toque erudito para poder... Pacto. Para el pacto. Ah, muy bien. Pues... ¿No? Sí. Otro gran descubrimiento para mí de Abraham, que no es mío, evidentemente, yo no soy más que un lector de otras cosas que han dicho otros, ¿no? Pero lo podéis encontrar en muchos sitios, porque esto ha sido penetrado en lo profundo por Kierkegaard, por Buber, por Joaquín Jeremías, por von Rath y por mis catequistas.
Nosotros siempre pensamos que en la relación con Dios el pacto es algo que nos pone en deuda. Si Dios me elige, yo estoy en deuda. Si Dios me elige, yo le tengo que dar algo a cambio. Pensamos siempre en la relación con Dios como en las relaciones con los hombres, que tiene que ser todo reciprocidad, toma y daca, do des, va y ven, permanente, negocio, mercado. Hay que dar algo a cambio de algo, nadie da nada gratis. Bueno, pues que fíjate qué forma más bella tiene el Génesis de contarnos que Dios es pura gratuidad y que su amor es inconmensurable. Le dice a Abraham, yo te prometo que te voy a dar lo que anhela tu corazón. Atención, porque aquí hay una cosa muy importante, ¿eh? A lo mejor tú has sido creado, por eso no te desanimes si eres tan joven y todavía no tienes una experiencia de Dios, porque habrá un momento, un minuto de tu vida en el que todo cobrará sentido y habrá merecido la pena 80 años de sufrimiento. O 3 días, o 24 en periodo fetal y no has logrado ni nacer. Pero para tu madre ya hay una palabra de Dios. Todo tiene sentido, ¿no? Pero todo tiene sentido porque Dios es amor y en su amor, la expresión de ese amor inconmensurable de Dios es la gratuidad. ¿Cómo se expresa eso? Pues habla con un semita y Dios habla el lenguaje contextual de la persona a la que elige. Por eso utiliza un lenguaje para un hombre de hace 3.800 años distinto del que utiliza para ti, que te puede tocar a través de Fides Serratio, pero eso no le llegaría jamás a Abraham al corazón. Le dice, yo te voy a dar un hijo. ¿Cómo se hace esto que yo voy a comprometerme contigo en darte un hijo, que es lo que anhela tu corazón? Pues hazlo a tu estilo. ¿Y qué hacéis los semitas? Yo me acuerdo de mi abuelo que me contaba que era molinero y tenía algún corderito. Cuando compraba o vendía algún cordero, hacían un pacto, se daban la mano y eso era, vamos, inamovible. Eso era más garantía que ante notario, ¿no? ¿Qué hacen los semitas? ¿Sabéis lo que hacían cuando pactaban? Decían, cogían una serie de animales representativos de la riqueza de cada uno, hacían 2 gavias con ¿cómo se llama esto? Con betún o no sé cómo, con un combustible, aceite o lo que fuera, y partían los animales por la mitad. Yo parto este, tú partes el otro, y los dividimos en 2. Luego quemamos las 2 partes en los surcos que hemos elaborado en este fuego, en este holocausto, y nos comprometemos a qué. Y esto lo cuenta el Midrash de una forma muy bella para que los niños judíos lo entiendan, ¿no? Lo que le pase a estos animales nos pasará a nosotros si no cumplimos lo pactado, o sea, abrasados. Por eso en los holocaustos, decía Flavio Josefo que cuando llegaba el Yom Kippur en Jerusalén, la nube de humo, Jerusalén era impenetrable, no se podía ni respirar, porque mataban a miles de animales, todo el mundo quería pagar por un pichón, por un cordero, por un buey, para que con ese sacrificio se pagasen sus pecados y expiasen de alguna forma la culpa, que era el... Bueno, pues, no sé por qué decía esto, pero bueno, voy al centro de la atención. Parten los animales y Abraham se pasa agotado de machacar animales y partirlos. Por cierto, especifica el Midrash que no parte las tórtolas y los pichones. Bueno, no abro carpetas. Dejo esa carpeta para otro momento. Pero todo lo demás lo parte por la mitad. Agotado, está además luego teniendo que espantar a los cuervos que quieren ir a comer los animales que están ya abiertos por la mitad, las moscas y los cuervos, los espanta, está agotado y dice, ¿cuándo aparecerá Yahvé para cumplir lo pactado? Tan cansado estaba que se queda dormido. Le entra un sueño, un sopor insoportable y se queda dormido. Y cuando se despierta ve que solo se ha quemado la parte que correspondía a Yahvé. La suya está intacta. ¿Qué ha comprendido Abraham? Que Dios es el único que se compromete a llevar tu historia adelante para que seas feliz. Feliz en el sentido en que os he dicho. Descubrir que todo es para bien, que todo está bien hecho, que la cruz no es una tortura insoportable, sino que es, como dicen los santos padres, un lecho de amor donde nos ha querido desposar el Señor, ¿no? Que la cruz no es una tortura de un Dios sádico, sino que es lo que te abre la puerta a una nueva comprensión de la realidad. Y como dice Wiesel y como decía en la propia que tú has leído al final, en un campo de concentración, todos los que han tenido esta experiencia, desde Viktor Frankl hasta el último Tito Brasma o quien sea, es que
Espera un momento, dice el Salmo, desapareció el malvado. Espera un momento, ten paciencia y verás cómo acontece Dios y te muestra la cara del amor que tú no habías descubierto en la cruz. Pero hay que tener paciencia. El querernosla quitar de encima la cruz no nos permite crecer. Los padres que sobreprotegen y miman al niño, lo dice muy bien en inglés, spoiled, mimado, niño espoliado. No sirve para nada. Casi es mejor un padre autoritario que un padre que mima a sus hijos. Esto es una burrada pedagógica, pero es un pequeño paréntesis, pero tiene que ver con Abraham, porque ¿qué es lo que dicen todos los grandes psicólogos? Aldo Naguri, Anatrella, todos. El último libro que he leído de Telémaco, que es interesantísimo, habla de esto, y además fijaros una cosa que tiene que ver con que Abraham es el paradigma de la pedagogía. Es que hay que cortar el cordón umbilical, es que hay que matar al hijo, es que hay que... ¿Y qué eso qué significa? Hacerle pasar por la cruz, aceptar el sufrimiento, dejarle sufrir con prudencia, que del sufrimiento no se salga. El niño que meta la mano en el fuego, que así aprende. No, eso es ser idiota. Pero no ponerse neurótico porque el niño sufra, ¿no? Porque detrás del sufrimiento, detrás de la cruz, espera la resurrección. La brisa suave de la resurrección del Mesías está ahí detrás. Pero hay que pasar por el Calvario. Entonces, en Abraham está todo el Evangelio. Todo el Evangelio. Por eso es un personaje tan importante. Porque uno de los peligros de la fe convertida en religión es el moralismo. El pensar que tú estás en deuda. Todo es gratis. El que hayas nacido, el que hoy estés vivo aquí, es porque Dios quiere que sepas algo más de Él. Una pequeña noticia a través de un mediador inútil. Por eso parece que es lenguaje cuando dice, siervos inútiles somos. Pues no, es que el Evangelio no sobra ni un ápice. Es todo perfecto. Pero evidentemente necesita una educación en la fe, ¿no? Porque si no, la tendencia a la vanidad espiritual, al misticismo, al moralismo, a convertirlo todo hacia nosotros, a hacer a Dios de nuestro esclavo, a considerar que Dios es la lámpara de Aladino, es una tentación permanente de la humanidad, y por eso el repudio ateo de Dios es porque Dios no responde, no se deja someter a esa tiranía de la magia religiosa, ¿no? del Aladino. Dios es Dios, es el que es. Y sale cuando le da la gana, y acontece cuando le da la gana, y se muestra cuando le da la gana, y se retira cuando le da la gana. Y no sufre porque estés 20 años sin saber de él. Una referencia a esto, que es que me parece fantástico que estemos en este contexto. Lot, una cosa muy importante, Lot, el Génesis lo retrata como un sobrino de Abraham, hijo de Harán, que era hermano de Abraham, hijos de Terah, ¿no? Pero parten juntos, desligándose de la paternidad de Terah, parten juntos desde Ur de Caldea, como el éxodo desde Egipto a Canaán. Ellos desde Ur de Caldea a Canaán, ese es el itinerario de la vida humana, un éxodo, pero luego se dividen sus caminos. Y Lot, buscando la estabilidad, dejar la vida sedentaria, el nomadismo, el entender la vida como un tránsito entre la muerte del parto y la vida de la vida eterna, pasando por la muerte de la muerte. El hombre siempre busca en ese camino estabilidad, instalarse, pero la instalación es corrupción. Cuando un agua se queda parada, se corrompe. El agua tiene que estar corriente. La vida humana es dinámica, corriente, permanente sorpresa, asombro, ¿no? Diría Guardini, o el propio Duchamp, ¿no? Si el agua se instala, se corrompe. Pues Lot se va a Sodoma. Y Sodoma representa no lo que el estereotipo que tenemos sobre Sodoma. Sodoma es la inhospitalidad. Somete a todo el que llega a la ciudad al criterio de la ciudad. Y Lot se instala en ella perfectamente y hasta prostituye a sus hijas. No hay ningún problema. La cuestión es la estabilidad, la instalación, el sentirse seguro amurallado en una ciudad. El orden de la ciudad, Babilonia, Babel, la ciudad, el orden social que garantiza las murallas de una sociedad urbana, es la antítesis del nomadismo, de la peregrinación. Peregrinar. El hombre es un peregrino, va de un sitio a otro, su vida es ir de un sitio a otro, de la muerte del parto a la muerte final para ir a la resurrección. Esto es la vida, pero Lot se instala.
Hay un momento determinado en el que los que vienen a anunciarle a Abraham que se va a cumplir la promesa de Dios, le dicen, vamos camino de Sodoma porque les vamos a avisar. ¿Sabes? Lot no quiere salir de Sodoma. Los ángeles estos, que se denomina así a estos mediadores, le tienen que arrastrar y sacarlo de la ciudad. Y salen 6. Lot, Abraham, tal, y la mujer de Lot. Y cuando hablamos con el autor, que tuvimos aquí una sesión interesante, que también está grabada por ahí, muy interesante, veíamos cómo en ese pequeño pasaje de la mujer de Lot, también la Escritura resume todo el Evangelio. Porque ¿qué es lo que le sucede a esta mujer? Que como veis el artista es un genio, es un hombre interesantísimo, ¿no? Fijaos, no es la batalla de Samotracia, no es la Venus de Milo. Es una mujer, sí, es verdad, le falta el brazo, Venus de Milo, no. Tiene el pelo como que no sé qué, la batalla de Samotracia, no, que no. El brazo lo tiene cortado porque la sal se está deshaciendo, se está desmoronando. A la pierna le falta un trozo porque la pierna se está desmoronando. ¿Qué significa que se convierte en estatua de sal? El Génesis lo dice claro. Porque siendo puestos en éxodo a la fuerza por Yahvé, con estos mediadores que quiere salvar al clan de Abraham, y Lot hay un toque simplemente antropológico, ¿no? La palabra que utiliza Génesis para hablar de la relación familiar que tienen Lot y Abraham es Aj. Aj en arameo significa, y eso es muy interesante para que podáis comprender por qué cuando a Jesucristo se le presenta, ahí vienen tus hermanos y tu madre, es la palabra en arameo que hay detrás de fondo, es Aj, es decir, la familia extensa. Los primos, los nietos, son todos hermanos, forman parte del clan, ¿no? Y Lot forma parte de aquello que Dios ha elegido para salvar y entregarle la tierra. Por eso lo quieren rescatar. Sale de Sodoma y le dicen, por favor, no volváis la vista atrás. ¿Qué pasa? De nuevo es una historia, un relato mágico, convertir la historia en mito. ¿Qué es lo que quiere hacerse con ese tipo de advertencia? Dar una lección pedagógica maravillosa. ¿Cuál es el problema del ser humano en su camino de conversión, en el itinerario vital, desde nacer con una misión para llegar a una tierra que es la resurrección, que es el cielo, no el cielo como lugar? El catecismo de la Iglesia Católica habla del cielo como estado. Y un estado que no solamente es aquello que pertenece al ya después de la muerte, sino algo que podemos experimentar ya aquí en la Eucaristía. El verdadero maná, el verdadero alimento, la verdadera anticipación de la vida eterna, porque uno muere como ha vivido. Y si muere cantando es porque ha vivido cantando, y si muere rabioso es porque ha muerto rabioso, ¿no? El cielo está anticipado en la tierra, es un estado, una forma de vida, un estilo, no un lugar. Le dice, por favor, no mires para la ciudad, arriésgate a aprender a vivir mirando hacia adelante, pero en el presente. La tentación del pasado en la psicología nos dice que es el trauma, y la tentación del futuro es la proyección utópica que sacrifica siempre, genera cadáveres. La utopía, no. Hay que aprender a vivir en la obediencia, que eso es Abraham, lo que se supone que tendría que haber hecho Lot de motu propio, obedecer y vivir en el presente, paso a paso, al camino que yo te mostraré. Bueno, pues la mujer de Lot mira para atrás. Es decir, añora la ciudad, añora la estabilidad, añora la instalación. Añora el pecado no tanto sexual, Sodoma, Gomorra y no sé qué, sino el pecado de la inhospitalidad, del egoísmo, de la seguridad, de establecerse, de hacerse Dios, de asegurarse la salud, de asegurarse la protección, de enmurallarse, de anquilosarse, de pudrirse, de morirse de asco. Porque vivir es vivir viviendo, es un gerundio, no vivir muriendo, que es lo que hacemos cuando nos instalamos, ¿no? Por eso la representación magnífica de que la estatua de sal se queda ahí inerte y se va desgastando y muere y desaparece. No está llamada a la eternidad, a ser renovada, a convertirse en vida permanente, ¿no? Y ya termino con esto, madre mía, es que otra carpeta, pero es muy importante esa carpeta. Cuando vais al Muro de las Lamentaciones, alguno habéis estado aquí en Israel con nosotros, con el padre Florencio y con Paula Puceiro. Cuando llegas al muro, ves que hay unos cuantos chicos ansiosos que están mirando a ver si eres judío o eres turista o no. Si llevas la kipá que coges allí de plástico, ya saben que no lo eres. Pero bueno, puede ser un judío oculto que para ellos es muy importante y entonces te reclaman y te dicen,
tu apellido, tal, te intentan investigar a ver si te convierten y entonces ya ellos se salvan para siempre, ¿no? Bueno, suele ser siempre 8 o 9, 7, 8 o 9 chicos que miran a los que llegan para hacer el minyan que llaman ellos. El minyan es una cosa muy interesante. Cuando se ponen el talit sobre los hombros, que es una especie de manto litúrgico para la oración, el talit tiene 4 esquinas que cuelgan unos tefilines, que son una especie de borlas y tal, que representan los 4 puntos cardinales, el norte, sur, el este y el oeste. Porque se pone el talit para interceder y rezar por el mundo. ¿A dónde están remitiendo? A Abraham. Porque Abraham, cuando llegan estos ángeles que le dicen que van a destruir Sodoma, le dicen, hombre, no hagáis eso. Si hubiera 50 justos, ¿perdonaríais a Sodoma? Sí, sí, pero ni 50. ¿40? ¿30? Si hubiera 10, Yahvé la perdonaría. Pero como no hay ni 10, sacan a Lot a la fuerza y cuando mira el Midrash para atrás, dice que el fuego consumió a Sodoma. O sea, eran víctimas sacrificiales de un holocausto inválido, a los que Dios no perdonó como a la mitad de animales divididos, ¿no? Pero, ¿qué es el minyan? Estos judíos que están esperando que sean 10, es lo que hace que la oración de intercesión por el mundo sea válida. Entonces están ansiosos porque hay momentos de oración litúrgica en Israel que es por el mundo. No sé si también incluye eso a los palestinos, pero yo creo que sí, aunque el amor al enemigo es una cosa muy, 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 muy cristiana, donde ni siquiera Gandhi ha llegado, no os confundáis vosotros con la parafernalia esta del pacifismo que no tiene nada que ver con el amor al enemigo. Pero es la intercesión por el mundo y tiene que ver con la herencia que les ha dejado Abraham. Por eso el Talmud hablará de que esa oración de intercesión es la misión del pueblo judío, que para eso ha sido elegido, para arrastrar con ellos, dice el Midrash, para que un goín, un pagano, se coja a la borla y cuando ellos mueran puedan subir con ellos al lugar que les está destinado por la elección que ha hecho Dios sobre ese pueblo. Pues eso también está en Abraham. Ahora sí me callo ya. Como veis, los maestros lo que tienen es que tienen un montón de carpetas. No solo uno, cuando lo normal es que te preparas una conferencia y tienes tu carpeta. Te la sabes de pe a pa, pero no abres carpetas. Lo de poder ir abriendo carpetas es una sobreabundancia. Y encima decir que no, que las vamos a dejar. Gracias por llevarnos atrás para entender que el eslabón que nos toca de historia tiene que ver con todo lo que se nos da. ¿No? Que es lo que hemos hecho hoy. La pedagogía de la pregunta también es muy importante. Decíamos antes que estamos aquí para ser educados. A veces escuchamos cosas maravillosas, pero hasta que no hacemos el esfuerzo de preguntar, no entendemos que lo hemos entendido, que no, y si tiene que ver. Es el momento de que hagáis ese método si os apetece. Tenemos un ratito. Hago una pequeña introducción para que veáis lo judía que es, aunque no lo reconozca. La pedagogía judía consiste en eso. Su genialidad es que tiene el 37% de los premios Nobel. ¿Sabéis en qué se fundamenta? En que a los niños en la yeshiva le enseñan a preguntar, no a responder. Le das respuestas a uno que no tiene la pregunta, no sirve para nada. Eso es un mantra que también tenemos en esta universidad, ¿no? No responder al que, si no tienes la pregunta incoada dentro de tu corazón. Pues lo que hacen ellos es acorralar a los niños de la yeshiva para que pregunten. Aunque sean estupideces, el rabino se las toma siempre en serio. Porque el que tiene la pregunta sigue buscando, la pregunta adecuada. Y eso es lo que les hace geniales y grandes investigadores y grandes juristas. Porque siempre van a buscar en los entresijos de las entrelíneas la bobadita que hay que salva la ley. La pregunta, muy bien, muy bien. En este caso la pregunta es más para aprender a vivir, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es la siguiente. El Nuevo Testamento dice que Abraham vio el día del Señor y se alegró. Entonces a mí esto me... La palabra rió, referencia a Isaac. Es muy importante eso, pero sigue. Y entonces a mí me enternece esto muchísimo porque, bueno, esta es la pregunta. ¿Fue toda la vida de Abraham una llamada de amor del Padre para irle preparando para al final de su vida poder compartir con él como hijo querido y amado
lo que iba a ser la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es eso lo que le mostró a Abraham en el monte Moria. O sea, vio a Abraham la muerte de nuestro Señor Jesucristo y pudo alegrarse. Eso es lo que dice la patrística. ¿De qué habla Cristo cuando habla de eso? Porque fíjate que es en un contexto de diálogo con los fariseos que dicen, tú, si no tienes ni 30 años y has visto a Abraham, ¿de qué estás hablando? Y se ríen de él y dicen, bueno, ya te escucharemos otro día porque estás loco. Que Abraham ha visto si no tienes ni 30 años, estás hablando de Abraham, pero sí, porque Jesucristo lo que está haciendo es exactamente esto, es el aplicar la deresis, ¿no? Esta asociación, oye, que todo habla de mí. Por eso el Evangelio dice, ya se ha cumplido todo, la Escritura se ha cumplido, todo habla de mí, Abraham también. ¿Y qué es lo que hace reír? Que Dios no quiere la sangre de Isaac, sino que viva para siempre. Y eso es lo que Cristo cree que le anticipa a él, a Isaac, como figura del Mesías. Claro, lo que pasa es que hay que traducirlo bien. Si tú dices, y se alegró, dices, bueno, y se alegró, no, y se rió. La referencia es a Génesis, porque eso es lo que le pasa cuando ven el fruto de la matriz estéril, que los dos se rieron, y por eso le llamaron Isaac. Entonces está haciendo esa referencia, que él es el nuevo Isaac, como es el nuevo Israel, como es... El objeto de la predilección de Dios es Isaac, Abraham es el medio. Yo agradezco mucho la respuesta porque es verdad que he leído mucho, pero nunca había... me faltaba esa risa. Es que está toda la clave ahí. Muchísimas gracias. Qué bien. O sea, siempre que escucho a Abraham, me cuesta que ya has mencionado, como entender ese sacrificio tan desgarrador como es ofrecer al hijo, ¿no? Que sí que entiendo que para Abraham el hijo es un signo evidente de que él no puede, su mujer tampoco, y es un regalo, ¿no? Y él lo devuelve. Pero Abraham también tiene un límite, o sea, está dañada su naturaleza, ¿no? Igual que yo me aprovecho de todo lo que se me da gratuitamente. O sea, el punto en el que Abraham ofrece a Isaac, o sea, ¿de dónde nace esta certeza que él tiene de que volveremos? O sea, es sobrenatural, o sea... Importantísimo. El concepto de gracia no existe en el judaísmo, pero nosotros sí. Entonces, por eso es figura de, anticipación de, profecía de. Eso es lo que inspira el espíritu que actúa en Abraham. Es decir, lo mismo que has confiado en Yahvé, aun cuando lleno de desconfianza, porque te la has buscado con Agar y te la has buscado con miles de soluciones previas, pero al final has visto que Dios ha cumplido la promesa, te ha cumplido la promesa, cumplirá la promesa de que tu hijo no ha nacido para nada, sino para la vida eterna. Ya ha cumplido su misión, Isaac. Te ha dicho cuál es la potencia de Dios que puede sacar de una matriz estéril la vida. Ya está, ya has tenido la experiencia de Dios que necesitabas. Basta. Isaac ha cumplido su misión. Ese escándalo para nuestra mentalidad emotivista y antisacrificial que no entiende esto es trasladable, por ejemplo, ¿y qué función tiene un niño que a los 3 meses de tiempo fetal su madre lo aborta? ¿Ha cumplido una misión en la historia? Sí, la misma que Isaac. Por eso Jesucristo, en el paradigma de lo que es el sufrimiento de cruz de toda la humanidad, lleva adelante el sacrificio final y se entrega, y ahí viene la clave, que Dios no perdona a su propio Hijo cuando ha perdonado a este y a este otro. Yo creo que tenemos que deshacernos del sentimentalismo, ¿no? Es importantísimo que la revelación, lo más importante de la revelación es la gratuidad y la libertad. Y no puede ser que un ídolo pueda sustituir a Dios, aunque sea un don suyo. Todo el Antiguo Testamento, no sé si me he explicado bien, todo el Antiguo Testamento, esto no es un reduccionismo teológico, esto es una cosa que te lo dice cualquier rabino, es una, vamos a decir, catequesis contra la idolatría. Lo que Dios quiere enseñarle a Israel es que no vale ni el dinero, ni adorar a los dioses de Egipto, ni el becerro, ni la sexualidad, ni la mujer, ni el hijo, ni nada. Todo eso son dones
para que los disfrutemos, la sexualidad, todo es un don para que lo disfrutemos. Cuando tú de eso, de lo que es un don, haces un ídolo, Dios te tratará de volver a encontrarse contigo para erradicarlo de ti. Y eso es el paradigma. ¿Qué es lo que hay en Abraham? Una confianza absoluta en que Dios, el que se lo dio, y lo dice el Midrash, se lo puede quitar, es suyo. Aquí hago un excursus pequeñito. Por ejemplo, tú sabes que los judíos, cuando nace un niño, tienen que ir a los 8 días al templo a pagar el Pidyon Javén. El Pidyon Javén es una tasa por la cual ellos le dicen a Dios que les deje administrar la vida de ese chico el tiempo que sea, porque el niño no es de ellos, es de Dios. Pidyon Javén es pagar el rescate, se llama eso en hebreo. Pagan el rescate para que Dios le permita disfrutar de su hijo el tiempo que sea como administradores idiotas, inútiles, pero el hijo es de Dios. Eso está ahí en Abraham. El hijo es tuyo, ¿no? Luego hay otro contexto antropológico-cultural, pero en el que no quiero abrir esa carpeta porque sería eterna, ¿no? Y es que el contexto del sacrificio de Isaac está en un contexto antropológico donde todo el mundo sacrificaba a sus hijos, a los primogénitos. El Bilo Betzón, hay un libro, bueno, lo puedes encontrar hasta en Banias, nichos, altares dedicados al sacrificio de los hijos primogénitos. En la cultura de Baal Peor, la cultura de Moloch, de los grandes dioses mesopotámicos, el sacrificio de los hijos está por doquier. Y todos dicen, entonces lo que significa es que se acabó el sacrificio infantil a través de Abraham. Hasta Josías en la Biblia, 1000 años después de Abraham, le promete a Yahvé que si gana la victoria contra estos enemigos, lo primero que vea se lo sacrificará. Y lo primero que ve es que viene su hija a felicitarle por la victoria y se la carga. Hasta a Israel le cuesta, por eso se habla en teología de progreso moral, es decir, el descubrimiento paulatino que tenemos que ir haciendo de qué es lo que Dios quiere con la humanidad. Y no lo sabemos todavía. Como dice René Girard, en el año 2005 decía, la revelación acaba de empezar. Ahora es cuando empieza a funcionar la revelación, el Evangelio, en una sociedad global donde todo en tiempo simultáneo acontece en tiempo real y podemos hacer una exégesis de la revelación absolutamente inédita hasta el día de hoy. Es decir, que estamos descubriéndolo todavía, cómo Dios nos llama a la libertad, cómo nos llama a no hacer ídolos, a liberarnos de la idolatría. Ahora idolatramos la tierra, idolatramos el dinero, idolatramos la sexualidad, el placer, el hedonismo, la política y tal. Mientras los hombres adoren ídolos, van directamente a la catástrofe, que es lo que estamos viendo, catástrofe ecológica. Como odiamos lo que anhela Abraham, estamos viviendo la mayor catástrofe de la historia, dice René Brage, ¿no? René Brage, en un libro precioso sobre un análisis de Chesterton, ¿no? Sobre las mentiras que las tomamos como verdades, que acaba de sacar Encuentro en el año 2020, ¿no? La mayor catástrofe no es ecológica, no es la amenaza nuclear, es el invierno demográfico. No queremos tener hijos. ¿Y por qué no queremos tener hijos? ¿Por qué? Pues porque nos hemos endiosado y pensamos que somos los dueños de la vida y de la muerte, porque aberramos del sufrimiento, porque no entendemos la cruz. Y la humanidad es como si este virus, por ejemplo, continúa y continúa y continúa y hay una diezma la población mundial. Imagínate que pudiera pasar eso, ¿no? No tenemos hijos, pero porque hemos hecho una idolatría del yo, una idolatría del placer, una idolatría del bienestar, una idolatría del dinero, y los hijos son un estorbo, una carga insufrible, y te impiden dormir, y te quitan de vivir la eterna juventud y te hacen madurar, salir de ti mismo, dar la vida. Y lo que nos perdemos es que dar la vida, salir de ti mismo, como esta señora con la churumbelada que tiene, pues es lo que la hace madura, lo que la hace atractiva, lo que la hace más bella. Dios te oiga. Y puedo hablar desde mi ancianidad porque no hay nada aquí. Pero eso es verdad. Gracias por dar luz sobre el asunto el paradigma de Abraham. Entiendo que Jesucristo era plenamente consciente de este paradigma, fue ejemplo en vida, muerte y resurrección. Y necesito encajar una cosa que ya la necesitaba antes de escucharte,
Y ahora más todavía, ¿cómo encaja el Padre, por qué me has abandonado en todo esto? Muy interesante. Bueno, hay una exégesis erudita, si me la permitís, y luego hay una personal. Pero gracias por la pregunta, qué buena, porque ese es el escándalo que tenemos todos. Nuestro ateísmo práctico, o yo soy un ateo práctico, es cuando me encuentro con el sufrimiento. En estos días que veo sufrir a mi nietito que llora, todas las noches llora porque están viviendo en casa por un... digo, pero ¿por qué este inocente tiene que llorar tanto, ¿no? El escándalo del sufrimiento es terrible. Y lo experimento todos los días. Bien, la erudita. Hay un teólogo que ha escrito una tesis doctoral muy interesante, se llama El figlio dell'ascolto, no está traducido, pero es una preciosidad, que habla de que el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, tiene una interpretación interesantísima. La primera, un judío como Jesús, bien educado por José, judío cumplidor de la ley, se sabe los salmos de memoria, los recitan día y noche. Y eso es así como empieza el Salmo 22 o el Salmo 21 según la Vulgata. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo está rezando. Pero ese salmo empieza así, pero no acaba así. Acaba dando gracias, esperando la acción de Dios glorificándole. Acaba en una exultación. Pero claro, si el evangelista tiene que narrar qué está diciendo Jesús, a judíos que están escuchándole no va a decir: voy a copiar el Salmo 22 en el Evangelio, cuando andamos tan escasos de papiros y de tinta, ¿no? Y tal. Pues estaba rezando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es una. La otra es que incluso en ese contexto dice que se puede confundir perfectamente en arameo Elí, Elí, como que reclama o Eliá Hata'a, que es diferente decir Dios mío, ¿ya estás aquí?, a decir Elías, Elías, ya estás aquí. Como no lo oyen y apenas barrunta desde estar exhausto, etcétera, ¿qué puede oír uno que no sabe arameo además y que lo relata, o que sí sabe arameo pero oye mal? Bueno, pues si oye lo que oigo yo, pues ya te puedes imaginar que pueda entender lo que quiera. ¿Está llamando a Elías? Esa interrogación es muy importante. ¿Está llamando a Elías? Es que ellos no saben qué es lo que está diciendo. ¿Está llamando a Elías? Pues dice Daniele Fortuna que perfectamente se puede entender como Elías y Atá, que significa Dios mío, ¿ya estás aquí? Es decir, está viniendo el Padre. Valga esa exégesis erudita. La otra es que en el abandono, donde se experimenta realmente no es en la cruz, donde ya está exhausto y a punto de morir, sino en Getsemaní. Y ahí es muy importante que San Jerónimo deje la palabra en griego, traducida del arameo, para que podamos entender que Cristo tiene una relación con su Padre muy peculiar. Es un escándalo que un tipo hable de Dios como su papá. Porque esa es una de las cosas que le imputan. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Que este tío se cree Dios? ¿O tiene esa relación de intimidad genética, genealógica con Dios? ¿Y por qué no se escandaliza del sufrimiento terrible en el que se ha sentido abandonado por sus discípulos? Todos le abandonaron. Hay una unanimidad mimética total, porque el hombre tiene que experimentar la soledad, donde solo Dios acontece. No hay experiencia de Dios válida si no es una soledad no querida, en un sufrimiento no querido, en una cruz impuesta por la historia y por los acontecimientos. Ahí es donde irrumpe Dios. No en una prueba que tú le sometes a Dios para que acontezca, frotar la lámpara de Aladino, sino donde no hay escapatoria. O Dios está o no está. En ese contexto, Abba, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo creo que esto es importantísimo. No, Cristo ha sentido el abandono, claro que sí, eso es la teología kenótica, ¿no? Ha bajado hasta el infierno, ha bajado hasta la soledad más profunda para que el hombre se identifique con él y pueda esperar la resurrección en la soledad más profunda. Sí, la ha experimentado, pero es una experimentación de la soledad profunda y del abandono en la esperanza. No me digas cómo, pero eso es simultáneo. Yo experimento al mismo tiempo que el abandono total, la confianza total, que es un poco la tesitura que nos planteaba Chema con el padre que sacrifica a su hijo y a la vez está dándose experiencia real, actual,
un memorial vivo de que puede confiar en que no es el final, sino que detrás volveremos. Por eso, por ejemplo, en la liturgia cristiana, la liturgia católica, habla el cura cuando realiza la consagración, habla de memorial, y nosotros ya no entendemos lo que significa memorial, pero es una palabra, porque toda la anáfora es una especie de paráfrasis de lo que es la liturgia hebrea, en el fondo, de lo que es la Hagadá, la narración hebrea en el Pesaj, ¿no?, de la Pascua. La palabra memorial es zícaron, con Z, zícaron se pronuncia, que significa que para un judío, cuando se proclama la palabra o cuando Dios acontece en cualquier cosa, se repite exactamente como si estuviese sucediendo la presencia de Dios en su ausencia, valga el oxímoron o la paradoja. Pero nosotros somos seres cronológicos, tratamos de poner orden lógico a esas cosas y al mismo tiempo que experimentas el abandono, estás experimentando la presencia. Es la ausencia de la presencia. Este oxímoron es tremendo, pero es así. Hasta lo reconoce un ateo como Peter Sloterdijk, que es la clave del cristianismo. Dios está presente en la ausencia. Pero es algo que no te puede nadie certificar, porque si no, ¿de qué valdría tu libertad? Jugaría contigo como un títere, te dejo sufrir para que experimentes algo y saques una conclusión. Y mañana seas ya impoluto, fiel, intachable, me apilas. No. Siempre te la juegas, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y Cristo, hasta el último minuto, experimenta la presencia y la ausencia, el abandono y la gracia, el riesgo de la fe y la garantía de la fe, que se da a la vez. No me digas cómo, pero yo eso no sé expresarlo, aunque lo trato de expresar, porque soy un... pues eso. Intento explicar a Dios la manía que tienen los filósofos, ¿no? Pero sí lo he vivido. Bueno, intentar explicar a Dios está bien en una universidad en la que... Esa es tu pretensión racionalista. Iba por ahí la pregunta, te la hago si me dejáis. Ya sé que llevamos 1 hora y media, pero estamos en... ¿Cómo se pasa el tiempo? Eso es que estáis bien, ¿no? Sí, estamos en una universidad y a mí me interesa mucho, y a todos, ¿no?, y a ti también, Ángel, que las cosas que hacemos tengan una razón de ser y nos eduquen, como decíamos al principio. Y la universidad, como toda pretensión del saber, intenta sacar como hilos, como destilar, ¿no?, un saber que sea un aparato crítico que nos ayude a entender la realidad, más o menos. Y toda la exposición de Abraham y todo lo que tú nos has contado se basa en acontecimientos históricos, ¿no? La exposición tiene mucho la pretensión de decir sucedió en el tiempo. Esto no es una cosa abstracta o una religión previa a Abraham, que era una serie de ideas, el fatum, sino que esto sucedió y de aquí fue destilándose una sabiduría. ¿Cómo puede una universidad como esta basarse y educar y enseñar también con esta idea del acontecimiento? Que parecería, como dice Lessing y Kant, ¿no?, que un acontecimiento histórico es una cosa distinta a un saber puro como el que deberíamos perseguir. ¿Es posible? Sí, buena pregunta. A ver, una universidad tiene la misión de estudiar la gramática, pero la gramática es un sistema sintáctico complejo que tiene unas reglas complejas y que hace falta ser introducido en ese lenguaje, y eso es lo que hay que hacer, utilizar la razón para llegar a la comprensión de cómo funciona la lengua. Pero de nada sirve si tú no enamoras al espíritu de la literatura, de la poesía. ¿Por qué disfruté yo ayer con Richie Franco? Porque era la vivencia histórica de un hombre que ha sufrido, traducida en belleza poética. Ya estoy enamorado, pues ahora quiero saber más. Yo he estudiado teología, me he hecho teólogo, pero hace 15 años, por amor. Digo, voy a conocer la gramática, la racionalidad que hay en todo esto que yo he experimentado. Yo de origen soy filósofo, pero la teología es, me he enamorado y quiero saber cuál es el lenguaje de mi amor, del objeto de mi amor. Entonces, esa es la misión de la universidad.
lo hagas, la vía más fácil es enamorar leyendo poemas y luego decir, y esto responde a una belleza superior, donde se conjuga la belleza con la verdad y con el bien. Vamos en búsqueda de ello y hagamos esta operación. Pero yo creo que el camino más fácil es el enamorar al otro, con la poesía, con la belleza del amor, de la gratuidad, del querigma, ¿no? De Jesucristo bello, viviente, y luego vamos a comprenderlo. Y entonces estudiemos teología dogmática y tal, ¿no? Como decía Girard cuando le preguntaban, pero ¿cómo un ateo como usted, hijo de ilustrados como sus padres, su padre era director del Museo de Aviñón, un laico francés como la copa de un pino y tal, se ha hecho católico? Esto es incomprensible. Con dogmas, tal, dogmas. Pero usted acepta los dogmas de la virginidad de María y todo eso. Y decía, mira, yo aunque mi madre fuera una prostituta, la amaría. Y aunque mi madre me pusiera leyes estúpidas, las amaría. El problema es que no son tan estúpidas. Cuando conoces a tu madre entiendes por qué te las impone. Pues eso respondo yo. O sea, yo creo que lo que pasa es que si vamos haciendo el camino del dogma al enamoramiento es más difícil, mucho más difícil. Porque la gente piensa que está en sus fuerzas la moral cristiana. La moral cristiana es un alejabobos de Cristo, ¿no? Porque no le puedes poner un fardo, un lastre tan grande en las espaldas de un hombre débil, porque siempre ve su debilidad. Y si no ve su debilidad es un cretino y al final se escandalizará de sí mismo cuando se vea débil. Con lo cual es el camino más difícil que existe, ¿no? Yo lo que creo que hay que hacer en una universidad es, con todo el respeto del mundo, anunciar el Evangelio, el querigma, la gratuidad del amor de Dios, en cualquier contexto y en cualquier situación, a tiempo y a destiempo. Hoy de San Pablo, ¿no? En el Ágora también, va a intentar dialogar con los filósofos y se ríen de él, en el Areópago, ¿no? Pero al final, cuando cala el querigma, es decir, ¿de qué está hablando este tipo? ¿De uno que ha resucitado? Ya te escucharemos otro día. Pero cuando ven cómo vive, y esto creo que lo decía Benedicto XVI, nadie se convierte por un argumento ético, ¿no? Y moral, sí. Un argumento moral. Pues yo repito lo que dice Benedicto XVI. Nadie se convierte por un argumento moral, por muy perfecto que sea. Se convierte porque se ha enamorado. Y yo, si estoy enamorado, estoy dispuesto a tolerarlo todo. De mi madre, prostituta, no era prostituta, la pobre mujer era una santa devota de misa diaria. Pero entendéis el ejemplo, ¿no? Pues eso. No sé si te he respondido. Pero... Sí. Ya seguiremos abriendo carpetas. Qué suerte tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por enamorarnos y explicarnos la gramática de forma en síntesis. Eso, volvemos al principio, lo hacen los maestros, que no tienen que primero enamorar y luego explicar, sino lo hacen toda la vez. Muchísimas gracias, porque creo que eso ha sido esta hora y media que hemos pasado juntos. Gracias a todos los que habéis venido hasta aquí a acompañarnos y los que nos habéis acompañado detrás de la pantalla. Gracias. Buenas noches.